Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Mónica Cupil, directora académica del ILSO. Bienvenidos una vez más a una masterclass del instituto. Hoy es un día especial, ya que hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Cada 14 de noviembre de cada año se conmemora un día muy especial. Entonces, para concientizar a todas las personas sobre esta enfermedad, y bueno, en ILSO nos encargamos que los profesionales de la salud también tengan las bases necesarias para abordar esta enfermedad y darle la educación necesaria a los pacientes. El tema de este año va muy relacionado a la educación para la salud y bueno, no queremos hacer omisión de este tema y toda esta semana tendremos masterclass relacionadas a la obesidad y diabetes. El día de mañana contaremos precisamente con una muy especial. Y bueno, mañana, como les decía, la masterclass es de diabetes. No olviden conectarse, va a ser por este mismo medio a las 7 de la noche. Y bueno, la siguiente, vamos a tener un conversatorio con nuestro presidente del Consejo Consultivo y también vamos a hablar de problemas vasculares en pacientes con obesidad. Y tendremos también vacunas en pacientes con diabetes el 17 de noviembre a las 8:30. Bueno, como últimamente hemos estado invitándolos al cuarto Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, es nuestro congreso anual online, y esta vez tenemos a ponentes internacionales invitados. Y bueno, si tú quieres inscribirte, actualmente tenemos becas completamente gratis. Si te interesa una, envía el código SIMO 2022 y te decimos los pasos para ser acreedora a esta beca. Y bueno, el día de hoy contamos con una invitada muy especial, que bueno, déjenme decirle que actualmente también la doctora Graciela Matorosco es participante del diplomado en micronutrición y bueno, ella luego podrá darnos sus comentarios de qué tal le ha parecido este diplomado. Y bueno, Graciela es médico cirujano egresada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con un diplomado en síndrome metabólico, nutrición y actividad física para médicos de primer contacto por INEMEC y la UNAM. Además, cursó el entrenamiento teórico práctico en una clínica multidisciplinaria para el diagnóstico y tratamiento de personas que padecen obesidad en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente Graciela se dedica a la consulta médica en el ámbito privado y es una apasionada de la educación para la salud y también una marketera digital aficionada. Bienvenida, Graciela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir un tema que para mí es de suma relevancia y además, pues me apasiona. Me intenseo un poquito con estos temas. Pues muchas gracias y bueno, pues puedes comenzar y si alguna persona tiene preguntas, con gusto Graciela las va a abordar al final de la presentación y con gusto platicamos sobre ellos. Pues adelante, Graciela, mucho éxito. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Si me dices, por favor, si se ve. ¿Me puedes comentar si se ve, por favor? Listo, ya se ve, solo hay que maximizarla y listo. Creo que ya la maximicé. No sé si ya me puedes decir si ya se ve o tarda un Todavía poquito. se ve en chiquita. Todavía se ve en chiquito, pero ya la tengo ahora sí que compartida. Entonces, no sé si podemos ir avanzando así. Si me dicen si hay algún problema, si continúo así, porque ya la tengo maximizada. ¿Sí? Y bueno, ¿sí? Ok, muy bien. Pues bueno, empecemos el día de hoy. Tenemos un tema que para mí es como muy importante y es que tus emociones no son parte del menú. Y esta masterclass es para ti que atiendes pacientes que viven con sobrepeso, con obesidad y con alteraciones metabólicas, pero además sabemos
que el alcance que podemos tener por redes sociales es mucho. Y si no eres profesional de la salud y te interesa saber cómo sacar tus emociones del menú día con día, pues esta masterclass también puede ser de utilidad para ti. Si eres un profesional de la salud que estás lidiando personalmente con este tema, de corazón deseo que también te sea de utilidad. Y si tienes un ser querido con algún tema similar y quieres ayudarle, pues también le puedes pasar el link de esta masterclass para que también le puedas ayudar. Capaz podemos pues contribuir muchísimo para su vida. ¿Por qué como de la manera en la que como? Pues bueno, sabemos que la alimentación tiene muchas connotaciones culturales, por ejemplo. Pues hace poco pasamos el Día de Muertos y sabemos que hay alimentos que son básicos en esta temporada. Por la economía también, ¿no? Dependiendo de nuestra economía, pues a lo mejor podemos degustar diferentes tipos de alimentos. En la cuestión social, si tú estás pensando en realizar alguna, bueno, algún encuentro, por ejemplo, familiar o con amigos, alguna celebración, por supuesto que va a estar presente la comida. Por condicionamientos. ¿Cuántas veces tal vez tú escuchaste, no te vas a levantar de la mesa si no te terminas lo que te serví? No te levantas, o mejor dicho, te vas a dormir sin cenar. Eh, Porque te portaste mal, no te voy a comprar un chocolate, o al contrario, te portaste bien y te voy a comprar tal alimento en particular. Por cuestiones ambientales, y se sabe o se dice que estamos en un ambiente obesigénico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú te sales de casa sin lunch y vas a andar fuera de casa un rato y se te complicaron los trámites a los que ibas y tienes que comer fuera de casa? Normalmente encontramos alimentos que pueden ser, pues normalmente no muy saludables. Y también podemos considerar que las emociones nos invitan a comer de manera distinta a lo que normalmente planeamos. Yo lo puedo, digamos, agrupar o simplificar de tal manera que pudiéramos decir que sean sustos, gustos o disgustos, y al final vamos a tener una situación multifactorial, porque muchas personas de repente me dicen, oye, es que fui yo quien comió mucho y también pues dejé de hacer ejercicio y por eso subí de peso, ¿no? O tal vez subí de peso por el embarazo, pero en realidad, si podemos ver la siguiente diapositiva, pues es un mapa un poquito más simplificado de cómo se desarrolla toda la obesidad. En el centro tenemos el equilibrio energético, o sea, cuánto comemos y cuánto gastamos por medio del ejercicio. Sin embargo, si te fijas, todo alrededor tenemos un montón de cosas como la biología individual, obviamente, la genética, la actividad física individual, que también se correlaciona con la actividad del medio ambiente, la psicología individual, la manera en cómo consumimos alimentos, las influencias sociales, la producción de alimentos. Y esto es nada más como por agrupar o simplificarlo un poquito más para cuestiones didácticas. Sin embargo, si te das cuenta, nada, casi nada está en nuestro control. Y muchas personas dicen, es que fue mi culpa o fue mi responsabilidad. Y esto podríamos hablar incluso pues ya de un estigma que nosotros vivimos. O también, pues podemos vivir un estigma que las demás personas dicen, pues es que es tu culpa o tu responsabilidad de haber desarrollado obesidad o sobrepeso porque comiste más, ¿no? Debieras comer menos, debieras hacer más ejercicio y pues creo que es algo que todos sabemos. Sin embargo, ¿por qué no sucede en el día a día? Ahora, somos la única especie Doctora, que... Sí. una disculpa, creo que no está avanzando la presentación, entonces no sé si podemos cerrarla y Ah, volverla a compartir, a ver si ya se soluciona el problema. sí, Yo perdón. yo te aviso cuando ya si se ve bien. Porfa, sí, es que de repente ya Sí, no ves hay lo que se problemas técnicos comparto, ¿no? luego. Sí. Perdón. Vamos a ver, déjame ver. Sí. A ver si se ve.
Aún no, yo te aviso. Ok, ahora solamente para compartirla. A ver, así está bien. Todavía no. No sé si puedo intentar presionando la F5 para ver si se puede ampliar. F5. A ver, déjame ver si le oculto. Ok, si intentamos otra vez. Madre de Dios, de repente los duendes, los duendes tecnológicos. A ver. A ver, me dice si se ve. Sí. ¿Sí se ve? La presentación sí, ahora solo falta que la hagamos en grande. Ok. Me dice si se ve. No, todavía. Todavía. Lloro. Pero bueno, creo que ya iba como en dos láminas más. Si no, como que pues la vamos viendo ahí. Pero es que no avanzaba antes. Nos quedamos como en la primera. ¿Qué es lo que se ve ahorita? Como el mapa que estabas explicando de las conexiones. Ok, es que, ¿sabes qué? Creo que tarda un poquito en que avanzo. No sé si ya se ve algo diferente. Vemos la 4. ¿Dice razones distintas al hambre? No. A ver. Ahora sí, razones distintas al hambre. Ok. ¿Me dices, porfa, si vuelve a no avanzar? Sí, claro. De acuerdo. Ok. Entonces, bueno, estábamos hablando en que el ser humano es la única especie que consume alimentos por razones distintas al hambre. Y podemos llamarle de muchas formas. Por ejemplo, tal vez no tengo hambre, pero tengo antojo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso, pero vamos a ver si te vas identificando con esto. Y a esto le llamamos hambre emocional. Esto no es un hambre fisiológica que pues nos da y que nos sentimos como ruido en el estómago, nos chillan las tripas y empezamos a sentir esta necesidad de comer. Ahorita hablamos un poquito más sobre eso. También, ¿por qué llegamos a comer? Porque asumimos o experimentamos en un momento dado que es un satisfactor inmediato. Y esto puede ser, pues, la comida, pero también en algunos casos puede ser tabaco, o puede ser alcohol, o puede ser cualquier otra cosa que nos dé, o conducta que nos dé una satisfacción inmediata. Y hay algunos pacientes que de repente, no sé si a ti, doctor, doctora, que nos estás viendo, te han comentado: "Oye, es que no quiero dejar de fumar porque entonces empiezo a subir de peso". Y si estoy, en un plan de alimentación un poco más restrictivo, pues, a la mejor, sucede que, pues, empiezo a fumar más, ¿no? Y así podemos ir cambiando de satisfactores. Y también la velocidad al comer. O sea, importa qué comemos, importa a qué hora comemos, pero también importa la velocidad en la que comemos. Se sabe que la sensación de saciedad se da como si fuera una carrera de relevos, ¿no? Conforme se nos va distendiendo la capacidad, bueno, la cámara gástrica, el estómago, pues lo que sucede es que empiezan a darse una serie de señalizaciones hasta llegar al cerebro para decirle: "Oye, ya se está llenando el estómago, venos quitando la satisfacción al comer". Y entonces, más o menos debiéramos tomarnos unos 20 minutos para comer, ojalá un poquito más, 25 minutos, 30 minutos, porque comer debe seguir siendo un placer, aun cuando estemos siguiendo alguna guía de alimentación o algún plan de alimentación, debemos darnos el tiempo y a veces
me dicen, bueno, ¿cómo se hace esto? Cuando les digo a mis pacientes, oye, es que tienes que comer al menos en 25 minutos, me dicen, pues es que entonces, ¿qué cantidad tengo que comer? Y yo les digo, no es lo mismo pedir una orden de tacos y comérnosla en 30 minutos que pedir media hora de tacos, ¿no? Entonces, no significa que tengo que comer o que estar comiendo en gran cantidad para poder llenar ese tiempo. Entonces, la idea pues es que vayamos disfrutando la alimentación, que percibamos el plato con todos nuestros sentidos, masticar a conciencia y eso nos va a ayudar a disfrutar más, a tener mejor digestión incluso. Parece que funciona como magia. Los pacientes o todos, inténtalo tú si tienes el mal del residente todavía, ¿no? Que devoras la comida, o, pues porque así aprendimos, ¿no? Experiméntalo y vas a ver que vas a notar que la sensación de saciedad es más intensa y dura mucho más tiempo. Ahora, también podemos llegar a comer por cansancio. Si no estamos teniendo un buen manejo del estrés, si de repente tenemos incluso deficiencias nutricionales o no nos estamos alimentando de manera adecuada, este cansancio va a hacer que consumamos más alimentos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos sentimos cansados y está muy difundido el hecho de decir, a ver, mira, tómate un vaso de a lo mejor alguna bebida más calórica, un refresco o a lo mejor un chocolate o un caramelo, algo dulce para que te dé pues como más energía, como que te disminuye el sueño. Y la verdad es que ni siquiera nos ayuda de manera adecuada, pero consumimos mayores cantidades de alimentos más calóricos. Otra situación son las alteraciones del sueño. Las más frecuentes pueden ser insomnio, pueden ser ronquido y dormir y descansar no es lo mismo. Entonces, cuando tenemos deprivación de sueño, no sé si has notado que también tienes más hambre, estás más irritable, tienes menor concentración, menor atención, menos memoria, por lo tanto, y eso genera mayor estrés. Y si tus labores dependen de tu concentración y de tu capacidad de raciocinio, pues obviamente vamos a tener mayor estrés y vamos a buscar un satisfactor inmediato. Y obviamente también se habla de restricciones alimentarias. Cuando tenemos una restricción calórica por la razón que tú quieras, porque estás siguiendo un plan de alimentación, porque tu paciente por cuenta propia empezó a dejar alimentos y a quitar alimentos calóricos que asumimos que, bueno, algunos pacientes asumen que son alimentos malos o no son alimentos de dieta, pues estas restricciones alimentarias en quienes tenemos un comer emocional importante nos puede generar mucha más necesidad de comer. Así que todas estas causas pueden generarnos que comamos alimentos y pues cuál va a ser el apego que pudiéramos tener para un plan de alimentación. Entonces, no es solamente cuidar que el paciente coma cierta cantidad de calorías, sino también ir cuidando este contexto, porque el contexto siempre va a ser mucho más poderoso que nuestra voluntad, a pesar de que digamos que pues bueno, esta tarea de cuidar nuestra alimentación, de disminuir porciones de alimentos calóricos, depende de nuestra fuerza de voluntad, pues es un impulso que no podemos mantener por mucho tiempo. Así que, pues vamos cuidando esto en ti que me estás viendo, en ti, doctor, doctora, tus pacientes también hay que entender un poquito más esta parte. Y bueno, cambié ya la diapositiva, espero que se vea. Y No, Graciela, aún no. Si ok, quieres, le presionas y yo te aviso que ya está la de siguiente. sí, déjame, creo que Tenemos tengo la que gran hacerlo de una ventaja que forma. eres una experta en lo que estás Mira, hablando y no de no es muy repente, necesaria la presentación. Es ok, muy bueno. está bien, muy bien. Entonces, mira, pues si quieres, nos la podemos obviar y ya no pasa Sí, nada. perfecto. Sí, creo que lo podemos manejar así y bueno, si al final hay alguna ¿Sí? duda, también la comentamos. Muchas Ok, gracias. perfecto, pues no hay problema. Yo, pues bueno, así de repente sucede con esta tecnología. Muy bien, entonces
¿Cómo saber si tu paciente está teniendo hambre real o hambre fisiológica? Tú que me estás escuchando, que no eres profesional de la salud, tal vez, em, ¿cómo saber si es hambre o no? A veces nos cuesta un poco de trabajo. Entonces, punto número uno, el hambre fisiológica empieza poco a poco y es progresiva. Normalmente puede esperar, probablemente estés ocupado, ocupada y pues ya en unos minutitos termino de enviar estos correos, cualquier cosa que estés haciendo y entonces ya te dispones a comer. Cualquier otra cosa que no sea hambre, normalmente nos va a pedir cosas, o mejor dicho, va a empezar de manera súbita y no nos espera, o sea, podemos ser capaces de ir en el auto y desviarnos a alguna tienda de conveniencia o que nos quede por ahí de paso en donde vendan esto que estamos necesitando comer. El hambre fisiológica normalmente no nos pide un alimento en particular. Podemos comer incluso con menos desagrado algún alimento que no es nuestro favorito. Sin embargo, cualquier otra cosa que no sea hambre normalmente nos pide cosas muy puntuales, sabores, texturas, consistencias, temperaturas incluso, ¿no? Entonces, sí es algo muy particular lo que tienes en mente y lo que estás así como que ya salivando por comer, muy probablemente no sea hambre. El hambre fisiológica, normalmente cuando saciamos nuestra hambre a modo que quedemos satisfechos, no hay como nada más allá, ya no sucede nada. Sin embargo, esta hambre emocional en ocasiones hace que perdamos el control. Si yo planeo comerme 3, 4 galletitas y a la mera hora termino con la mitad de la caja, pues después de eso me han contado que hay pues emociones o sensaciones de fracaso, de culpa, enojo, y entonces no, pues es que no soy para, no sirvo para las dietas, ¿no? Cuando en realidad nosotros no le estamos fallando al tratamiento, es muy probable que el tratamiento nos esté fallando a nosotros. Entonces, esta es digamos que una diferenciación como para que pues podamos abordar con nuestro paciente esta situación y sobre todo cuando ya está multitratado, cuando ya está, pasó por todas las dietas habidas y por haber, entonces, pues es mucho más frecuente esta sensación de fracaso, de sentirnos inadecuados. Y obviamente todos tenemos un poco de comer emocional, o sea, no está separado, somos un ser integral, todos con sobrepeso o sin sobrepeso, teniendo un buen estado de salud, no hay problema, siempre tenemos una parte de comer emocional, pero cuando viene ya a ser un problema, pues es cuando esto se convierte en una necesidad constante de comer y que yo no concibo la felicidad si no es por medio de la comida, que no hay ningún tipo de disfrute si no es a través de la comida. Así que esto puede ser ya como una alerta, ¿no? ¿Y por dónde empiezo? De repente decimos, bueno, pues sí, todo esto suena muy padre, pero yo no sé por dónde empezar. Y sobre todo hay pacientes, doctor, doctora, que sienten que si fue su culpa por comer mucho y por no hacer ejercicio, pues entonces ellos lo tienen que arreglar y a lo mejor pueden hacer el camino inverso aparentemente, ¿no? O sea, comer menos y hacer más ejercicio, pero ya vimos que hay un montón de cosas que hay que ir cuidando y curiosamente, aunque pareciera que es un problema de alimentos, en realidad la solución está muy lejos de los alimentos. Entonces, hay algunas personas que dicen, bueno, pues, o algunos profesionales de la salud que pues, yo creo que no, eh, de repente lo que sucede es que decimos, a ver, ¿cuáles son los alimentos adecuados o los alimentos saludables? Y cuáles son los ni siquiera toques. O a veces se les recomienda a los pacientes, oye, no, pues entonces mira, si lo que quieres es comer, pues procura, en lugar de comer galletas, come algún alimento como más saludable, pero seamos muy realistas.
Si el paciente o tú que me estás escuchando, lo que quieres son galletas, es un pastelito, es algo como más calórico, pues no, la verdad es que no se me va a antojar de ninguna manera comerme un pepino o no sé, una alegría de estas hechas con amaranto. Aquí en México es muy común, ¿no? Alimentos que pueden ser como más calóricos. Sin embargo, se va asociando o se refuerza el hecho de que estamos consumiendo alimentos a través de las emociones. Entonces, así sea hielo, ¿no? Así sea hielo, pues lo ideal es que rompamos esa asociación y que empecemos a buscar. Ahorita les voy a dar una serie de recomendaciones para poder salir bien librados de esto. E incluso hay pacientes que buscan soluciones, como por ejemplo, últimamente muy de moda el ayuno intermitente, que dicen, bueno, pues prefiero no comer a tener una mala elección de comidas y voy a dejar una ventana de alimentación como muy chiquitita, ¿no? Para comer lo menos posible. Y la otra es que buscan dietas como muy restrictivas y dicen, prefiero no comer porque entonces, como, no sé, por ejemplo, una dieta cetogénica en donde muchos grupos de alimentos quedan fuera. Y allí, pues dicen, sí, entrando a cetosis ya se me quita la ansiedad por comer o se me quitan los antojos, pero muchas veces ni siquiera es sostenible para el paciente poder llegar a un estado de cetosis porque pues se le disparan esta necesidad de comer sin hambre, ¿no? Sí, guiado por las emociones. Entonces, ¿por dónde empezar? Quiero comentarte que sin conciencia no hay constancia. Muchos de nuestros pacientes nos dicen, yo no tengo fuerza de voluntad. Para mí no son las dietas. Y creo que lo que nos hace falta es ayudarle a nuestro paciente a encontrar un poquito de constancia. Entonces, sí, de conciencia, perdón. Y ¿qué es lo que podríamos recomendarle incluso para ti, doctor, doctora, colega que andas por aquí, que de repente dices, híjole, estas situaciones me asaltan porque a lo mejor hago guardias nocturnas o tengo jornadas muy largas y pues me asalta el estrés? Lo único que podemos hacer en el aquí y en el ahora es respirar. Entonces, podemos hacer respiraciones lentas, profundas. Hay muchas técnicas y si quieren después hablamos de eso, pero hay técnicas en donde podemos ayudarle a nuestro paciente a hacer respiraciones lentas, profundas, invitarle a conectarse con lo que está sintiendo, que haga una introspección y sienta si es miedo, a lo mejor ganas de conversar con alguien o descansar, o qué es lo que está necesitando y qué es lo que está sintiendo. El ayudar a identificar ayuda muchísimo a nuestros pacientes. Y también sería muy útil, esto es, pues vaya, una técnica en donde podemos invitarle a que tenga una libretita especial, un cuadernito, para que pueda escribir. Y que pueda ir identificando patrones, que pueda ir identificando disparadores. Tal vez su disparador es escuchar noticias, ¿no? Y tantas cosas macabras y lúgubres que de repente nos presentan en las noticias es, pues bueno, si no tienes la necesidad de ver una noticia como tal o de estar viendo cierto tipo de programas o tener a lo mejor contacto con personas que traen aquí la nube negra, que la crítica, el chisme mala onda, pues ve identificando esos disparadores. Y otra cuestión a la que yo quiero invitarte es que vigiles tu diálogo interno. La persona con la que más hablamos somos nosotros mismos. No es nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros pacientes. Nosotros mismos somos la persona con la que más hablamos. Y de repente nuestros pacientes pueden tener un diálogo bastante agresivo. Y no quisiera repetir lo que en ocasiones me dicen, porque muy probablemente tú hayas escuchado en tu consulta lo que dicen es que como tal, o es que no me medí y quedé llena como X cosa, ¿no? Y yo les pregunto a mis pacientes, si le hablaras así
a la persona que más quieres en tu vida, a una persona que aprecias mucho, ¿esa persona te seguiría viendo de la misma manera? ¿Seguiría siendo tu amiga o tu amigo? O tu hijo te seguiría viendo igual, ¿no? Con el mismo cariño de mamá, o te guardaría por allí algún como resentimiento, ¿no? Entonces, vigilar nuestro diálogo interno e invitar a nuestros pacientes a que también lo hagan y sobre todo que no ignoren sus emociones. No ignores, por favor, tus emociones, son mensajeras. Puede ser que no sea muy agradable, pero imagina que es un niño pequeño que viene y te está tratando de llamar la atención y te jala la ropa y de repente empieza a gritar, no le haces, entonces se tira al suelo y empieza a hacer una pataleta y menos le haces caso hasta que dices, ¿qué quieres? Ah, quiero agua. Entonces, realmente ni siquiera nos traía un mensaje así como tan grave, ¿no? Volteando a verlo, a estas emociones, pues nos está diciendo qué es lo que vamos necesitando. Entonces, te voy a compartir un kit de emergencia que va a ser importante, algo así como un rompas en caso de incendio. Y este kit de emergencia va a contener, punto número 1, y toma lista, y es más, si quieres, a ver si ahora sí la puedo compartir, porque luego ya ven que de repente los pingos se nos sueltan. Y entonces, espero que se vea para que le tomes ahí una capturita de algo así, ¿no? Este kit de emergencia, le vas a pedir a tu paciente o incluso tú mismo, tú misma, vas a hacer, no en ese momento en el que quieres comer guiado por los alimentos, sino en cualquier momento en que te sientas bien, en un momento de relax, vas a hacer una lista de actividades que te generen bienestar, satisfacción o placer, pero que no estén relacionadas con la comida. Si tú me dices, ay, es que me encanta ver series de Netflix y películas y todo, está padrísimo, pero si lo tienes muy anclado con el hecho de botanear, tal vez no sea muy buena idea. Si tu momento de relax y de placer y de relajación es cocinar galletas, pasteles, tal vez no sea tan buena idea. Y esta lista normalmente yo no se las proporciono a mis pacientes porque, pues es que todos tenemos gustos distintos. Hay una paciente que le gusta leer horóscopos, hay a quien le gusta iluminar mandalas, hay a quien le gusta a lo mejor un poco de jardinería o cantar en el karaoke o no sé, jugar con alguna mascota. Todo es igual de válido. Y esta lista necesita estar muy, pues muy a la mano, ¿no? O sea, es como el hidrante de rompas en caso de incendio, porque cuando se nos destapa la olla de las emociones, normalmente no nos acordamos que nos gusta ver videos de gatitos en TikTok, ¿no? Entonces, allí lo ideal es que tengamos esa lista por allí. Otra cuestión es que, a ver, vas a elegir una actividad de esa lista, ¿sí? Entre más grande y más extensa esa lista va a ser mucho mejor y le vas a dar cuando menos 30 minutos a esa actividad. Si de repente sientes que necesitas seguirla haciendo esa actividad, puedes darle más tiempo. Puedes brincar de una actividad a otra. Tal vez tú pensabas que escuchar cierto tipo de música te iba a ayudar y a lo mejor no está contribuyendo mucho. Puedes elegir otra actividad de tu lista. Y bueno, si en un mundo ideal, ahí ya debiera de limitarse esa necesidad de comer. Pero si tienes la necesidad de comer, entonces, lo que vas a hacer es sí comer, pero vas a planear, vas a pensar qué sabor, qué textura, qué consistencia, qué temperatura incluso de alimento se te antoja o te apetece comer y procura buscar una opción un poquito más saludable. A ver, por ejemplo, se te antoja algo como
crunchy, dulce, como con rellenito, y yo estoy pensando en galletas, ¿no? Obviamente puede haber galletas muy calóricas, pero a lo mejor puedo utilizar una opción más saludable como una galleta tipo María con un poquito de mermelada sin azúcar. Entonces, me voy a sentar a comer, pero necesito determinar qué es lo que voy a comer o qué es lo que va a comer tu paciente, pero, y también necesitas saber cuánto va a comer, ¿sí? Se va a servir esa porción y no se va a sentar ahí junto al tubo, al contenedor de galletas, porque entonces podemos caer en esta misma, pues, conducta, ¿no? De que a lo mejor no es tan calórico, pero voy a seguir consumiéndolo de una manera desmedida. Y la otra cuestión es que si vas a hacer un detox, porque creo que están muy de moda de repente los detox y las desintoxicaciones, y pídele a tu paciente que haga un detox, pero de alacena, que no tenga alimentos calóricos en muy grandes cantidades, porque si pierdo el control y si está allí invitándome a comer, pues normalmente puedo caer en ese tipo de consumo desmedido. Así que si compro algún paquete pequeño de los alimentos que normalmente me gustan, a lo mejor al final de este proceso voy a poder comer una pequeña cantidad, ya nada más como para saciar esta necesidad. Ojalá no tengas que llegar hasta allá, pero poco a poco vas a poder ir librando y que tu mente, tu cuerpo, tu ser obtenga bienestar, satisfacción o placer de otras actividades que no sea comida, ¿vale? Entonces, esto es importante. Y cuando hacemos esto, normalmente, ya regresé aquí porque luego si no, no avanza, pero normalmente, si te das cuenta, estamos actuando primero en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy percibiendo de alrededor? Si yo trabajo con mis pensamientos, normalmente las emociones suelen ser distintas o no tan intensas. Si estoy previniendo que de manera continua me lleguen estos estímulos en donde me siento incómoda, angustiada, etcétera, esto va a ayudar a que mis emociones las podamos manejar mejor. Si después de trabajar con mis pensamientos y con mis emociones, normalmente las acciones van a ser distintas. Voy a poder elegir entre comer como normalmente lo hago o bien elegir alguna de las actividades de mi lista. Y obviamente voy a ayudar a mi paciente a que tenga resultados diferentes. Normalmente nos enfocamos solo en las acciones. No comas, haz ejercicio, haz esto, haz lo otro, evita aquello, ¿no? Y entonces nosotros también nos repetimos, no, sí, no voy a comer, yo soy heroica y estoica, y entonces ahora mi fuerza de voluntad me va a llevar lejos, pero realmente nuestras emociones y nuestros pensamientos nos están empujando y empujando y empujando, y no va a haber fuerza de voluntad. No va a haber fuerza de voluntad férrea para que pueda yo pues tener un resultado diferente de manera continua. Y quisiera decirte que no te olvides de ayudar a tu paciente a que tu tratamiento, tus estrategias sean sostenibles. Dialoga con el paciente, pregúntale qué dificultades está teniendo, y esto nos va a ayudar a tener un mayor equilibrio o un equilibrio entre poder estar más sanos y ser felices. Entonces, hasta aquí está. Muchas gracias, Graciela, Mi doctora charla. Graciela, esta excelente plática. Y bueno, problemas técnicos siempre hay, pero el tema lo dominas excelentemente bien y fue muy ameno escucharte. Pues Muchas tenemos algunas gracias. Pues bueno, no preguntas. sé si haya algunas Bueno, tenemos preguntas. unas preguntas. Bueno, una es un comentario de la doctora Normaida Betancourt, que de hecho es egresada del ILSO. Muchos saludos, Norma.
Y bueno, ella nos comenta, las razones también tienen todo que ver con los 9 tipos de hambre descrito por la doctora Jan Schossen-Weiss. Y bueno, yo creo haber escuchado de estos nuevos 9 tipos de hambre y van como muy relacionados a el hambre, si es emocional, si es el hambre como intrínseca, hambre celular, o como todas las esferas, ¿no? Entonces creo que sí lo abordaste en esta charla, que pues es multifactorial el hambre, no solamente es como esta señal que sentimos, ¿no? Tengo hambre. Sí, claro, y la podemos confundir, ¿no? De repente, ay, pues yo creía que era hambre y tenía sed. O sea, realmente sí abordar, digamos, como, pues, todos los temas que llegué a tocar aquí de una manera como más sencilla, ¿no? Como a lo mejor abordé como muy por encimita, pero sí traté de abordar como de manera más amplia. Así es. Y pues sí, claro que seguramente habrá colegas aquí que, pues que sepan muchísimo más. Sí, sobre todo que, ¿De pues, qué tan todos los frecuente será? profesionales de la salud, seguramente todos, nos hemos topado con que no es solo un problema de kilos más, sino un problema relacionado con una conducta, un trastorno, inclusive como algún problema que tengamos una mala relación con la comida y debido a eso, o sea, que no solo es que el paciente no se apegue al plan de alimentación, sino que entre nosotros mismos nos damos cuenta que hay un problema más allá y seguramente más de uno hemos referido incluso con un profesional, un psicólogo, fisioterapeuta, para abordar toda esta clase de asuntos, ¿no? Que nos damos cuenta en consulta. Sí, claro, Tenemos difícilmente hay una sola causa, ¿no? O sea, una sola causa es como aquí Oscar Martínez dice, el trastorno por atracón en pacientes con sobrepeso, pues sí se relaciona, pero no es el único factor, ¿no? Y aquí obviamente por eso es importante que construyamos equipos multidisciplinarios y que tengamos la capacidad de discernir en qué momento ya se sale de nuestra área de experiencia y entonces empezar a armar un equipo más grande pues, para apoyar con toda esta multicausalidad que nos encontramos en el día a día, ¿no? Sí, y sí, de hecho el tema es bastante complejo, que incluso me encantó que mencionas como que abordemos a nuestros pacientes, pero también incluso hablaste de nosotros mismos como profesionales de la salud y a los problemas que muchos médicos se enfrentan en la residencia de falta de tiempo, no tienen espacio casi para comer, comen lo que encuentran. Entonces es algo a lo que todos nos enfrentamos, ¿no? Y muchos de nosotros utilizamos Claro, nuestras sí. propias herramientas con nuestros pacientes, ¿no? Sí, claro, o sea, pues empezamos a veces con nosotros también, ¿no? Empezamos con nosotros también y el 80% de mis pacientes son médicos. Tengo la fortuna de confiar de contar con la confianza de muchos de mis colegas. Y pues sí, o sea, no nada más la residencia, o sea, también saliendo, pues tenemos diversos, no sé, hay algunos de mis pacientes que tienen hasta 3 turnos, ¿no? Y digo, híjole, ¿cómo le hacen? Está complicado porque, pues sí, y como yo les decía, el contexto suele ser más poderoso que nuestra voluntad. Así es. Vamos saliendo de alguna guardia o nuestros pacientes van saliendo del trabajo, no traen un lunch y de repente se enfrentan a que hay, no sé, una reunión llena de alimentos que son muy altas calorías, que dice Sergio, todos los alimentos son calóricos. Sí, claro, o sea, pues mucho más densamente calóricos y pues a lo mejor tengo la voluntad de seguir cuidando mi alimentación, pero me estoy muriendo de hambre y es lo único que hay. Entonces, una de dos, honro mi hambre o pues aprendo a convivir con este ambiente y elegir alimentos. También por eso la educación para la salud de nuestros pacientes, pues también es muy importante para enseñarles a decidir y que no dependan muchas veces de solo un plan de alimentación y cuando ya no lo tienen, pues ya no saben qué hacer, ¿no? Exacto. Hacer pacientes autónomos e independientes, eso también debe ser parte de nuestra intención con el tratamiento.
Claro, porque sí, pues es un hecho muy claro que el balance energético en un plan de alimentación, más cuando es para lograr una pérdida de peso, pues es fundamental, ¿no? Independientemente de todos los tipos de dieta que existan, pero también el hecho es que si el paciente no puede sostener este plan, si somos muy restrictivos o si no damos el plan de alimentación adecuado para específicamente esa persona, pues es muy probable que exista fracaso, ¿no? Muy, muy probable. Sí, claro. Entonces, sí, te digo, hay que hacerlos, pues, más autónomos, más independientes, y la pérdida de peso, pues, es solo uno de todos los aspectos que podemos cubrir, o todo lo que le podemos ayudar a lograr a un paciente con un tratamiento para, pues, para obesidad o sobrepeso, ¿no? O sea, no solamente enfocarnos en el peso, sino en todas las conductas que nos van a ayudar a que el paciente, pues, mantenga esa pérdida, ¿no? De repente, nos esforzamos en que el paciente pueda perder mucho más peso, pero a veces eso ya no es sostenible a lo largo de la vida real del paciente, ¿no? O sea, no puede estar eternamente restringido. Sí. Sergio Luna nos comenta, es muy frecuente ya que los pacientes dejan de comer por culpabilidad y cuando regresan a alimentarse se presenta atracón. Pues es que es el círculo vicioso, ¿no? O sea, a ver, estoy incómodo por alguna situación externa o interna, no importa, ¿no? Entonces, de ahí el único escape que yo conozco es la comida. Y entonces regreso al mismo punto, pero ya no nada más con lo que me sucedía antes, sino con lo que vine a recabar del atracón que tuve, ¿no? O sea, me fui a pasear por la comida y otra vez entonces tengo mucho más carga y entonces esos atracones cada vez van siendo más frecuentes y pues más intensos. Sí, Enseñarles a romper pues ese círculo vicioso, ¿no? Con esta pequeña estrategia que les compartí el día de hoy, ¿no? Porque pues estrategias hay un montón, ¿no? sí, Pero pues ayudarles o enseñarles que hay otras opciones en donde puede discernir y así tenga ya el último bocadito, si en ese momento cae en la conciencia de lo que está haciendo y de que no lo está acercando a sus objetivos, pues puede soltar ese último bocadito que puede ser el que le genere más culpa y entonces que se vaya a su lista de actividades o a buscar alguna otra satisfacción lejos de la comida para empezar a romper esos círculos. sí. Afortunadamente he visto que cada vez más profesionales de la salud de todo el equipo multidisciplinario que abordan a pacientes con sobrepeso y obesidad ya van incluyendo esta parte de evaluar la relación con la comida y no solamente se limitan a cuando estás llenando la historia clínica de así como una maquinita de nombre, edad, peso, antecedentes, ¿no? Porque a Claro. partir de eso, claramente, nos da muchísima oportunidad. Y lo que nos has dado hoy es súper valioso para quienes todavía no tienen este tipo de enfoque en su actividad profesional, que vean la importancia que tienen. Y estos tips que nos acabas de dar, esto del kit de emergencia y todo esto, son cosas tan sencillas y básicas que podemos nosotros ir implementando con nuestros pacientes. Es muy valioso todo esto que todas estas herramientas, que claramente hay muchas, pero que Sí, tú no las claro. ves y seguramente ya las has usado y te han funcionado, pues es muy valioso. Muchas gracias por esto. Sí, sí, no, pues para mí es un placer compartir un poquito de la experiencia y obviamente pues con todas las preguntas que nos dejan, pues vamos ampliando un poquito más la explicación. Pues muchas gracias, doctora Graciela. Fue un placer haberte escuchado el día de hoy. Y bueno, estamos pues muy agradecidos de todo el equipo de Lilso y tienes las puertas abiertas a Muchas partir gracias. de hoy como alumna, como obviamente como nuestra vocera, como este profesora, lo que quieras. Pues Muchas gracias, felicidades. muchísimas gracias por la invitación y espero que, aunque sea algo muy pequeñito, se hayan llevado hoy para que lo apliquen con sus pacientes y con cada quien que lo esté escuchando. Seguramente sí. Pues muchas gracias. Nos despedimos el día de hoy y recuerden que tenemos toda esta semana actividades de masterclass y difusiones y también
invitarlos nuevamente a nuestro cuarto Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, que se va a llevar a cabo del 5 al 8 de diciembre de este año. Y bueno, si tú quieres poder participar y tener una beca completa, escribe el código SIMO y te pasamos todos los pasos que tengas que hacer para estar dentro de este congreso. Y bueno, el día de mañana tenemos una masterclass en honor, en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, que es el día de hoy. Es a las 7 de la noche, no te lo pierdas. Y también tenemos un conversatorio con el doctor, prácticamente tenemos a 2 doctores, Víctor, nuestro presidente del Consejo Consultivo, y un experto en angiología. Vamos a hablar de problemas vasculares en pacientes con obesidad. Pues agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Una disculpa por los inconvenientes, pero creo que la plática aún así fue muy buena y esperemos verlos el día de mañana. Hasta luego.